Reino Tele. ¿Cómo están? Somos los pastores Michael y Rocío González. Están sintonizando el programa de la ruina a la restauración. ¿Cómo han estado? Esperemos que han estado, bendecidos, cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Y bueno, hoy tenemos un mensaje, Jani, muy lindo. El Señor le dio el mensaje a mi señora. Sí, Dios me ministró este día, cierto, ¿Sí? Así es. Y el título, Jani, entiendo que el Señor te dio el título, la importancia del llamado. Así es. Vamos a estar hablando acerca de la importancia del llamado. ¿Sabes cuál? Ese llamado que dice, sígueme. Parte 1. Estamos en parte 1. Te agradecemos porque estás aquí con nosotros. Y bueno, quiero darle gracias a Dios. Mi esposo estuvo enfermo la semana pasada, pero ya está de nuevo. Ya está de nuevo. Así es que gloria a Dios. No podemos pedir más que darle al Señor la alabanza y la gloria por lo que está pasando en nuestra casa. Yo te doy gracias por estarte sintonizando a través de estas vías de comunicación. Por favor, si puedes, háblale a tus familiares, a tus amigos, a tus amigas. Diles que estamos una vez más al aire. Comparte estos videos porque van a ser de edificación. Estamos tratando de hacer videos que te ayuden y que te ayuden a crecer. Y bueno, el Espíritu Santo me ha estado hablando acerca de crecer. Tenemos que crecer, así como crece la aurora. Tenemos que crecer, así es que vamos a estar tomando un tema, porque muchos toman a la ligera eso de sígueme. Jesucristo le habló a sus discípulos y les dijo, sígueme, sígueme. ¿Qué importancia tan grande tiene esa palabra? Sí. Esa palabra tiene 3 sílabas. Sígueme. Seguir es no solamente estar observando y irte lejecito si lo vas siguiendo de lejos. Cuando tú sigues algo o a alguien, tú tienes que pasar por donde por esta persona pasa. Si pasa por lugares estrechos, pasa por lugares estrechos. Si pasa por multitudes, pasas con esa persona por multitudes. Jesucristo dijo, sígueme. Y nosotros tenemos que aprender a entender esta palabra. Y quiero darte la base de esa palabra, la base de lo que es sígueme. Quiero decirte que en los tiempos antiguos, escucha bien esto, en los tiempos antiguos cuando un rabino llamaba a un joven a seguirle, era un gran evento. Era un gran evento. Pastor Michael, ¿qué es un rabino? ¿Qué es un rabí? Un rabbi es un sacerdote del judaísmo. Un rabino, un rabbi, no podía ascender a ese título al menos de que comprobara de una manera muy audaz y articulara bien el conocimiento de la palabra de Dios, del Torah. Y no podía ser dotado, no podía ser clasificado y aceptado como rabino, al menos de que él pasara los estudios y comprobara su conocimiento de la palabra de Dios. Así es, qué increíble. Eso era. Por lo siguiente, en los tiempos antiguos, el pueblo de Israel era reconocido y era admirado por el sistema de educación que tenía y que daba. El Israel, desde los tiempos antiguos, era admirado por la forma en que los judíos educaban a sus hijos. Sí, con mucho vigor. Con mucho. Y era increíble. Y había 3 niveles. 3 niveles, los cuales el niño tenía que comenzar. Y el primer nivel se llamaba Bet Sebe. Era el principio de la formación de un niño
de la edad de 5 años a 10 años. El niño era llevado a la sinagoga principal local de la familia y era dejado ahí a la edad de 5 años. Sí. Y el niño comenzaba sus estudios, comenzaban a educarlo, imagínate, 5 añitos. Sí. Con las materias regulares que un niño recibe para aprender matemáticas, aprender el idioma, escribir, a leer y todo. Pues Samuel el profeta tenía 3 años, creo, cuando su mamá lo llevó al templo. Así es, tenía la edad de 3 años, no parece. Tenía la edad de 3 años porque dice que cuando el niño fue destetado, a la edad de 3 años a los niños los presentaban. 2 o 3. Sí, así es. Yeah. Bueno, a la edad de 5 años se le llevaba al niño a esa sinagoga local y se le dejaba, y el niño era formado en toda la extensión de las materias, pero una de las cosas también que hacían era de que el niño se le enseñaba la Torá. Sí. Y el niño tenía que aprenderse la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que es la Torá, que es el libro de Génesis, Levíticos, Éxodos, Deuteronomios y Números. Entonces se le enseñaba, y el niño a la edad de 5 años, de 5 a 10 años, el niño tenía que aprenderse todo el Torá, ¿cómo se llama? Y lo tenía que saber de pies a cabeza, de arriba de atrás hacia adelante, de en medio hacia un lado. Le preguntabas algo y el niño tenía que saberlo. Ese era los primeros 5 años de su, del primer nivel, que es el Bet-Sebe. Entonces, otra de las cosas que hacían en ese tiempo era de que al niño lo ponían, fíjate lo que hacían, lo metían, y quiero que te prepares con Salmo 119, 103. Le ponían un contenedor, un lugar donde echaban mielecita. La miel llevaban de la más deliciosa, de la más natural. Y al niño le metían los deditos, más bien un solo dedito, le metían el dedito en la mielecita y hacían que se lo llevara al paladar y lo chupara. Y los maestros le decían, así tiene que ser la palabra a tu vida, como esa miel. Por eso en el libro de Salmo 119, 103 dice esta palabra. Adelante, Michael. Dice de la siguiente palabra, estamos en el 119. Salmo 119, 103. De Salmos 103. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y el 104, pues, me permite, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces vienen juntos los dos. Sí. Como en ese tiempo, o sea, era una enseñanza para que el niño no solamente se aprendiera la palabra, sino que la saboreara. Y ese era el primer nivel. Qué tremendo, ¿verdad? Porque uno, a veces, nosotros que somos padres, ¿verdad? Batallamos con algún niño, alguno de nosotros que no quiere aprender o se le dificulta hablar 2 idiomas en el hogar, y los padres son hispanos a veces y el niño no quiere hablar español, no, dice que no puede hablar español, y cosas así bien prácticas, ¿no? Y luego ahora tenemos este ejemplo de los niveles que se requerían en el pueblo de Israel para que un niño fuera instruido
en la palabra de Dios y que ascendiera a un nivel de sacerdote, de rabí. Sí, así es que el primer nivel era Bet Sefer. El segundo nivel, porque este nivel le abría las puertas a los niños para seguir al siguiente, para llegar al siguiente nivel, que se llamaba Bet Tamut. Ese es el nivel número 2. En este nivel los niños eran de 10 a 15 años de edad. Y en este nivel, claro, se volvía una vez más a aplicar las materias, porque tenías que aprender todas las materias. Claro. Y se añadía la historia completa del Viejo Testamento. Se añadía todos los profetas mayores, todos los profetas menores. Wow. Se añadía la Biblia completa, la cual no tenías que estudiarla solamente, tenías que aprenderla de memoria. Así es. Es por eso que era increíble ver la forma de educación en esos tiempos. Aprenderte los libros de la Biblia del Viejo Testamento completos, de pies a cabeza, de adelante hacia atrás, de en medio hacia adelante, de un lado al otro. El muchacho ya tenía que saber todo. A la edad de 15 años, él ya tenía que saber tanto. Tenía que saber tanto. Y eso es lo que componía el segundo nivel, que es el Bet Tamut. Vemos la historia o entendemos y leemos de la historia del Señor Jesús cuando era niño, a la edad de 12 años, que se perdió. No se perdió, ¿verdad? Pero sus padres más bien se perdieron. El niño Jesús en aquel entonces se encontraba en el templo discutiendo audazmente el Torah con los sacerdotes de aquel entonces. Y dice la palabra de Dios que le hacía preguntas y respondía a preguntas de una manera que los dejó atónitos. Exactamente. Háblanos de ese Jesús y su educación, Marco, porque me gustaría saber, y nos gustaría saber a la audiencia completa, ¿quién era ese Jesús que pasó por estos niveles? Su padre terrenal, ¿verdad? José, José era sacerdote también. José era estudioso. Era estudioso de la palabra. Estudiado la palabra. De hecho, un requisito de todo varón hebreo tenía que estudiar el Torah. Era un requisito. Era parte de la responsabilidad como el jefe del hogar, ¿okay? Como el que lleva la batuta, básicamente, en el hogar. Entonces, José, el padre terrenal de nuestro Señor Jesús, él era dotado en la palabra de Dios, y indudablemente él le enseñó la palabra al niño Jesús cuando era niño. Pero después también hubo maestros, hubo mentores, hubo sacerdotes que lo instruyeron. Y era muy importante para un niño, en primer lugar para los padres de un niño, saber que su hijo estaba siguiendo, su hija, estaban siguiendo el Torah, estaban siguiendo la ley al pie de la letra. Al no hacerlo así, era una vergüenza, y era una humillación, y era algo que les molestaba mucho a la familia hebrea. Así es. El segundo nivel era el Bet Tamut. ¡Qué increíble! Así es que se tenían que aprender toda la Biblia completa, más aparte todo lo que es materia regular. Al llegar al nivel y a la edad de 15 años, ya con un nivel, fíjate, un nivel escolar de excelencia, y un nivel de entendimiento de la palabra de Dios. Los
jóvenes tomaban la decisión más importante de su vida. ¿Y cuál era? ¿Cuál era esa decisión? Ellos tomaban la decisión de escoger a un rabino, a un maestro. Ellos podían hacer escoger, pero esa decisión, pero había también otra decisión. Quizás tú ya no querías seguir, porque de ahí en adelante, si tú no querías seguir, tú tenías que tomar la decisión de cualquiera que fuera tu futuro, Sí. y tú te enseñabas ¿cómo se llama? Lo que te enseñabas a hacer el oficio de tus padres para poder mantenerte. Algunos oficios eran de vendedor, de joyero, Sí. de arquitecto, lo que fuera, y los padres de eso se mantenían, y el hijo podía tomar esa determinación. Sí. Pero era algo que tú querías hacer. Cuando el joven tomaba la decisión de pasar al siguiente nivel, él podía entrar a ese nivel que se llamaba Bet Midrash. El Bet Midrash era el tercer nivel, que era de los 15 a los 30. Sí. El joven metía la aplicación. Esto no era tan fácil, no era cualquier cosa. Es Midrash. Sí. Ajá. No era tan fácil. No. No era cualquier cosa. Metías la aplicación y la persona o el rabino, porque cuando tú metías esa aplicación, tú ibas a poner tus manos en la vida, poner tu vida en las manos de ese rabino, y el rabino se iba a ser responsable de ti, Sí. de educarte. Y él tenía que, cuando recibía la aplicación, él hacía una inspección detallosa. Él tomaba todo lo que el joven había puesto en esa aplicación para poder determinar. Y luego luego de haber hecho una minuciosa chequeo de la aplicación, le tenía que probar con diferentes métodos. El método Sí. si sabía bien la palabra de memoria, era uno. Otro, le hacía acertijos morales para ver si el joven entendía lo que era la moralidad. Claro. En toda la extensión de Claro. la palabra. Recordemos que la palabra tiene 613 leyes. Y hay todo ese tipo ¿cómo se llama? De preguntas, respuestas que están en la Biblia. Todo tenía que ser de acuerdo a la Biblia. Otra, probaba con dichos del momento a ver qué tan bueno era. Si luego de haber probado todo, y el discípulo, el joven que había metido la aplicación, no pasaba el examen, no lo pasaba porque el rabino tenía que tomar decisiones. Recuerda esto, el joven le pedía la aplicación, él escogía a qué maestro, quién Sí. iba a ser su maestro,
Pero el maestro tenía que determinar si el joven estaba listo para subir de nivel en su capacidad. Sí, Porque el rabino, tenía capacidades y cuando tú escogías a un rabino no era cualquier cosa. Ahora, claro. si no pasaba la prueba, el rabino le mandaba decir, I'm sorry, pero... tú eres muy buena persona. Fíjate lo que le decía. Tú eres muy buena persona, pero no estás preparado para seguirme. Y era una de las decepciones más grandes que existen. Y Jani, si me permites, nos Adelante. quedan 5 minutos. Quiero para que entiendan bien de lo que está hablando mi esposa, porque está usando términos, usó el Tanakh, el Midrash y el Talmud, ¿verdad? Y quiero dar nomás una breve explicación de cada uno, ¿ok? So, el Tanakh, se dice en hebreo Tanakh, que es con la J, y en español Tanakh, con la K de kilo. Y el Tanakh, eso, por supuesto, es una palabra hebrea, y el Tanakh era la Biblia hebrea, y es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo, o sea, canonizados por el judaísmo. Y se divide en 3 grandes partes: la Torá, los Neveim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos, la palabra escrita. Los textos están escritos la mayor parte del tiempo, por supuesto, en el hebreo antiguo. No el hebreo moderno, sino el hebreo antiguo. Este libro era muy, muy importante. El Tanakh constituía aquello que los cristianos dominaban como el Antiguo Testamento. Por eso nosotros le decimos el Antiguo Testamento. Pero el hebreo le decía Tanakh. ¿Okay? Y luego, el Talmud. El Talmud, básicamente, hermanos, era también parte de lo que los judíos usaban para descifrar la palabra del Señor. Y eran enseñanzas y una obra que principalmente usaban los rabínicos para discutir la palabra y el contexto de la palabra y el significado de la palabra. Era una obra literal que estaba basada en tradiciones y comentarios de los siglos y los siglos de los siglos. Wow. ¿Okay? Entonces, ese es el Talmud. ¿Okay? Ahora, el Midrash, yo uso con extensa frecuencia el Midrash, el Talmud el Tanakh, cuando yo necesito tener algo más claro, ¿verdad? O cuando hay otro significado dentro de un versículo que leo o que el Espíritu Santo me llama la atención. El Midrash, básicamente, era un método de exégesis, ¿ok? Era un método de exégesis dirigido por un vigoroso estudio investigatorio, no nomás un estudio, sino un estudio investigatorio. Y se usaba la homilética, se usaba el Talmud, se usaba el Tanakh, cuando estabas haciendo un estudio en base del Midrash. Y tomaba, como mi esposa ahorita lo dijo, elementos actuales de la vida para amplificar y dar ejemplo de cómo puedes usar ese contexto en el presente momento. Ojalá que no se haya confundido con lo que les dije. Pero quería dar esa explicación para que entiendan por dónde va mi esposa con este mensaje. La importancia de tener la importancia de tener un llamado es muy crítico. El llamado, la persona que llama, el llamador, lo voy a poner así, el llamador te está diciendo a ti, te está diciendo, sígueme, porque lleva él en mente, trae algo en mente, tiene un propósito y va hacia un destino, va hacia una ruta, tiene un plan, va hacia un destino y quiere que tú participes con él o con ella. Por eso el llamado es muy importante, de comprender qué me está pidiendo esa persona, que lo siga
y por qué debería yo de seguirlo. ¿Ves? Entonces, vemos ejemplares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los Evangelios, de algunos que el Señor llamó y algunos le dijeron, sí, pero espérate, deje ir a enterrar a mis padres, ¿verdad? Y no nomás ser enterrados porque están muriendo ya, sino que llega hasta que mueran, puede haber sido 20, 30, 40 años, y entonces cuando ya mueran en 20, 30, 40 años te voy a seguir. El llamado llevaba mucha importancia porque tenías que entender que si esta persona me está llamando es porque tiene algo en mente y tiene un propósito y hay una meta y va hacia un destino. Qué increíble. Y qué hermoso Disculpe es, mi voz, está todavía un poquito ronco. y qué hermoso es entender todo esto. Y hemos pasado los primeros 3 niveles, hemos empezado a poner las bases de lo que realmente vamos a hablar. Vamos a estar hablando acerca de lo que mi esposo acaba de tocar. Él acaba de dar solamente cómo se podía estudiar la Biblia y solamente de lo que dijo me confundí. Yo solita, porque es demasiado. Y eso es lo que se exigía a un joven para poder seguir un rabbi, un hombre como Jesucristo. Sí. Jesucristo tuvo esos niveles y mucho más. Y él, a pesar de todo, porque mira, como el estudiante, en el estudiante va y busca, escoge al rabbi, escoge al rabino y le dice, yo quiero que él me eduque, yo quiero que él me forme, yo quiero llegar a esto. El joven escogía a el rabino, pero Jesucristo nos escogió a nosotros porque nosotros no tenemos esos niveles y vamos a estar hablando de esos niveles, vamos a estar hablando de lo que mi esposo está tocando. Acabas de entender más o menos de qué se trata saber el Viejo Testamento, cómo es que te calificaban los rabinos, qué tanto tenías que saber, qué tanto que tenías y cómo tú y yo que no tuvimos todo eso hemos sido llamados. El primer llamamiento de sígueme es reconocer que Jesucristo es el Señor. Adelante, Michael. Si tú no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, ahorita es buen momento. La palabra de Dios dice que today is the day of salvation. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para ti. Inclina tu rostro ahí donde te encuentres. No vayas a ir manejando y escuchando Facebook. Ahí donde estés, en la privacidad de tu hogar, encuentra un lugar privado y repite después de mí. Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres el Mesías, el Redentor. Perdóname por mi iniquidad y mis pecados. Señor Jesús, entra en mi vida, sálvame, lávame con tu sangre, Cordero de Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, encamíname a una palabra, a una iglesia con unos pastores que prediquen tu palabra. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Amigo, si usted repitió esa oración, la palabra de Dios dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida. Somos los pastores Michael y Rocío González. Estuvieron sintonizando el programa de la ruina a la restauración. Regresamos en un breve momento con parte 2 de la importancia del llamado. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta luego.